Buenas noches, saludos cordiales. Gracias por estar aquí en Hora 25. La modernización del Estado, la fusión de ministerios, la eliminación de secretarías de Estado, los 5,000 empleados públicos que salen de la burocracia, el crecimiento de la economía en el primer trimestre de este año y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Estos son los temas que vamos a tratar en el transcurso de este programa en Hora 25. Nos acompañan Carlos de la Torre. Carlos de la Torre fue ministro de Economía y Finanzas. Es economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y también fue director del Instituto de Investigaciones Económicas de la PUCE. También está con nosotros esta noche Juan Lorenzo Maldonado. Juan Lorenzo es consultor económico y analista. Es economista por la Universidad Católica del Ecuador y tiene un masterado en economía en Nueva York. Gracias a nuestros panelistas, aquí empezamos. Carlos, la noticia del momento, este afán de reducir el tamaño del Estado, de modernizar el Estado y de fusionar los ministerios. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, modernizar el Estado, venimos hablando de eso desde el año 92, acordémonos en el gobierno de Durán Ballén, con el famoso CONAM que se creó en ese momento. Y así, cuando se han dado gobiernos con cierta tendencia, la neoliberal, nos han hablado siempre de esta modernización. Pero en definitiva, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo un esfuerzo más dentro de la línea de un gobierno que no tiene una política económica soberana, que está sujeto a lo que le dictan los organismos multilaterales, principalmente el Fondo Monetario Internacional, y estamos viendo recién estamos viendo el inicio de lo que se va a venir después y no debe ser ninguna sorpresa. Carlos, le cuesta al Estado $300 millones al mes pagar esta burocracia. Efectivamente, inclusive bastante más, son 815 millones más o menos todo el costo de la nómina del sector público cada mes. Incorporados Fuerzas Armadas, médicos, en fin, profesores. Sí, pero por el otro lado, ¿qué es lo que vemos? Con una de las últimas leyes aprobadas a través de este mecanismo de leyes económicas urgentes, se da la remisión tributaria y grandes contribuyentes que le debían dinero al SRI vieron reducidas a un 20% sus deudas que tenían con el sector público. Y en este caso estamos hablando de una pérdida de recaudación de cerca de $700 millones. Ok, gracias, Carlos. Juan Lorenzo, es muy grande el tamaño del Estado, hay que reducir. Estas son las fórmulas, las maneras más adecuadas. ¿Qué pasa? Gracias, Andrés. Muchísimas gracias por la invitación. Carlos, qué gusto compartir el panel contigo y un saludo a la audiencia. Para serte franco, yo no tengo evidencia de que el tamaño del Estado del Ecuador es necesariamente muy grande, ni por número de personas, ni por tamaño de la masa salarial, ¿verdad? Y la verdad es que estas comparaciones a veces son riesgosas. O sea, yo te digo, yo he visto en redes de estos últimos días argumentos de gente de ambos lados del debate que con fuentes oficiales de distintos organismos pueden probar su punto. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hacemos la comparación de si es que eres muy grande o no, porque tenemos que estar conscientes que hay que comparar peras con peras y muchas veces esto se pierde. El tema del tamaño puede ser polémico, dejémoslo en ese ámbito, pero la eficiencia desde la población, desde la ciudadanía, lo que yo quiero es que haya un Estado eficiente. Exactamente. Y yo no estoy convencido tampoco de que la eficiencia tenga que ver con el número de personas que tienes en el Estado. O sea, tenemos servicios públicos que son eficientes, sí o no. No es que vamos a tener más eficiencia si es que hay más gente o menos eficiencia si es que hay menos gente. Y desde este punto de vista, lo que ha pasado en estas semanas nos enseñará si es que en realidad hay ganancias o pérdidas de eficiencia con la decisión que se ha tomado de la desvinculación actual de los funcionarios públicos. Ahora, por ejemplo, hay casos puntuales de ciertos ministerios que se fusionan. Ahí habrá que debatir, y coincido de alguna manera con Carlos en que es necesario hacer un estudio, porque sí parecería contrasentido que ambiente esté junto con energía. Por supuesto que sí, esas decisiones vienen de la planificación que tenga el gobierno y eventualmente veremos si es que las decisiones se tomaron con la mejor información. Ok, si tenemos más ministerios vamos a ser mejores entonces, Carlos. Bueno, entre más ministerios, mejores. Desde una perspectiva de eficiencia tendríamos que pensar qué es más provechoso. Si es que al abarcar mucho se aprieta poco,
o si es que efectivamente se puede diversificar en términos de especialización lo que se necesita para dar el servicio público adecuado. Entonces, eso tiene que discutirse y evidentemente tiene que haber una planificación previa. Y en este momento ni siquiera tenemos un plan nacional de desarrollo para este nuevo periodo de Noboa. Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué es lo que está sustentando en este caso esas fusiones que se hacen entre ministerios que apunten hacia lo que es la eficiencia, que no se ve desde ninguna perspectiva técnica que se esté haciendo eso? Ahora, este es un debate eterno, Estado versus privado. Entonces, si tenemos un Estado poderoso que controla, que regula, que interfiere, que hace cosas que no le corresponden, en fin, ¿el privado se afecta? El problema es que se malentiende esto. El Estado no es antagonista del sector privado. Tienen que ser entidades colaboradoras que cooperen en función del desarrollo nacional. El Estado está para generar las capacidades para que el sector privado pueda producir más y mejor en todos los sentidos posibles y para velar por el bienestar de la sociedad. Y el sector privado evidentemente está ahí para desarrollar legítimamente sus negocios y con eso impulsar la economía y generar más bienestar a la sociedad. Ahora, en algunos casos el Estado ha intervenido en tareas que no le corresponden. Eso le traslademos o de alguna manera debería pasar a manos de lo privado. Sí, por supuesto. Hay áreas, por ejemplo, que no le corresponden. Y yo creo que ya se está haciendo un poco eso, ¿no es cierto? O sea, ya se está permitiendo, por ejemplo, que haya más inversión del sector privado en temas como energía, que es necesario también, porque también tenemos que entender que la estructura del Estado ha cambiado y la realidad macroeconómica del Ecuador ha cambiado. Es posible que en un momento del tiempo tú como Estado tengas capacidad de hacer cierto tipo de obras, que se llama infraestructura y demás, pero cuando las condiciones económicas cambian, esa estructura también tiene que cambiar por la imposibilidad del Estado de seguir actuando de cierta forma, en donde más bien hace mucho más sentido dejar que el sector privado entre a funcionar. Bueno, hay tareas que antes las hacía el sector público. Por ejemplo, telecomunicaciones. Teníamos desde hace muchísimos años empresas del Estado. Ahora ya hay empresas telefónicas, empresas de celulares privadas. O sea, hay esa posibilidad. En la energía eléctrica, cosa similar. Yo creo que en energía es el siguiente gran espacio en donde se tiene que dar, y se han dado ya pasos y se tienen que seguir dando pasos para que eso ocurra. ¿Tú crees que de alguna manera esto que está planteando el presidente puede contribuir al manejo macro más adecuado cuando tenemos una posibilidad de ahorro o de recorte de 1.250 millones de dólares, que es lo que aspira con estas medidas adoptadas? A ver, ahí yo tengo una visión un poquito diferente. Yo no creo que las desvinculaciones obedecen a una lógica presupuestaria, ni del programa con el fondo. Y es más, tú has visto que la vocera y el gobierno han decidido alejarse del argumento presupuestario para favorecer una narrativa de eficiencias, afinidades y demás. Si tú ves el programa con el Fondo Monetario, en efecto, tú tienes un ajuste en la masa salarial de aquí al 2028 de más o menos 1.2% del PIB, eso es verdad. Pero cuando tú ves los números, tú ves que la masa salarial sube. El asunto es que la masa salarial sube a un ritmo más bajo que el crecimiento de la economía. Entonces, lo que el programa con el fondo busca en realidad es contener la masa salarial para que, con respecto al tamaño de la economía, se vaya reduciendo. Entonces, yo no estoy convencido que este sea el inicio de una gran ola de despidos. El programa con el fondo lo que tiene en sí es un control de la masa salarial para de esa forma reducir el tamaño de la masa salarial con respecto al tamaño de la economía, y los números así lo corroboran dentro del programa con el fondo. Ok, ¿el fondo está interviniendo en esto? Ya, a ver, pero si le ponemos números a lo que se conoce como el plan de consolidación fiscal, que es lo que se ha acordado con el Fondo Monetario Internacional, 1.2% del PIB, que tiene que ser la reducción del gasto público, que incluye también a las empresas públicas, no solo lo del presupuesto general del Estado. ¿Qué implica esto? Estamos hablando cerca de 1.500 millones de dólares para lo que debería ser el PIB en el año 2028. 1.500 millones de dólares, si es que le ponemos solamente en reducción de funcionarios públicos en este momento, estamos hablando de 70.000. Evidentemente, hasta el 2028. Pero evidentemente no va a ser solamente reducción de personal, sino que va a haber también ajustes salariales en la medida de que no se van a generar promociones dentro del sector público para evitar incrementar la masa salarial. Pero estamos hablando de cifras que son bastante importantes. Entonces, ¿esto en qué se va a traducir a la larga? Un tamaño del Estado que va a ser más pequeño con relación al tamaño de la economía. Eso es lo que se pretende lograr hasta el 2028. Pero ¿qué significa esto en términos de la capacidad que tenga de dar los servicios públicos que da el Estado ecuatoriano? Bueno, se supone que esos no se van a tocar. Pero se supone. O sea, educación, salud. Ya.
Pero aquí vienen datos también. A ver, ¿qué pasa si nosotros analizamos el peso de la nómina dentro de todo el gasto público del Ecuador? El 85% de la nómina se va ¿en qué? En educación, salud, seguridad y justicia. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda un 15% que es absolutamente todo lo demás. Entonces, si vamos por un recorte que va a ser importante, va necesariamente a tocar salud y educación. De hecho, ya hemos visto a través de las redes sociales que se ha topado a médicos, especialmente en la maternidad Isidro Ayora. Entonces, eso definitivamente nos da luces de que por ahí también va a haber el recorte. Ahora, ¿qué ocurre cuando se logra esto que aspira de alguna manera el gobierno? Reducir el déficit finalmente. ¿Qué beneficios tiene la economía en su conjunto? Tiene muchísimos beneficios, Andrés. Yo creo que en este momento estamos precisamente en un momento en el cual el tener finanzas públicas sostenibles es lo que nos puede llevar a desencadenar muchos factores positivos en la economía. Por ejemplo, si es que, y fui muy claro, o sea, no es solo reducir el déficit, es tener finanzas públicas sostenibles, porque tú puedes tener un déficit siempre y cuando tus dinámicas de deuda sean sostenibles en el tiempo. Entonces, si tú tienes mejores finanzas públicas, contratar deuda te cuesta menos. Si contratar deuda me cuesta menos, pago menos intereses, tengo más plata para hacer más gasto. Si tengo que contratar menos deuda porque tengo menos déficit, por ejemplo, puedo dejar de colocar bonos en la seguridad social. La seguridad social, cada bono del Estado que compres una hipoteca menos que da. Entonces, la seguridad social tiene más recursos disponibles para invertir en hipotecas y el sector construcción, por ejemplo, se dinamiza. Si es que tengo un menor déficit y menores costos de financiamiento, baja el riesgo. Eso quiere decir que está bajando el riesgo país. Y aquí hay algo que tenemos que entender. El riesgo país no es solo el costo del sector público de emitir deuda. El riesgo país es el costo del capital extranjero para entrar al Ecuador. Si es que yo soy un inversionista internacional que quiero meter $1 al Ecuador, mi costo de oportunidad es comprar un bono en el exterior protegido en ley Nueva York que me da 13, 14, 15%. Entonces, meter dinero al país es caro si es que el riesgo país es alto. Entonces, si es que tenemos sectores como electricidad, comercio, construcción, no sé, que requieren que entre capital privado, mientras más bajo es ese riesgo país, fruto de esas mejores finanzas públicas, más dinero puede entrar del exterior y el sector privado puede invertir más. Si es que mis finanzas públicas son muy sostenibles, mi financiamiento, el financiamiento del gobierno no está en entredicho. Y eso quiere decir que no tenemos alteraciones en el flujo de financiamiento, la liquidez interna es estable y la banca puede dar más crédito para crecer. Bueno, esto es lo que hemos oído también, en el sentido de que hay que poner en orden la casa. O sea, son ya lugares comunes. Tú has mencionado el tema de la modernización del Estado desde la época de Sisto. Hay que organizar el sector público, Carlos, hay que ponerlo bien, porque hay esta afectación que ahora mismo Juan Lorenzo nos ha comentado. El problema es que estamos hablando solamente de lo que sería política fiscal, es decir, los recursos del gobierno, pero no estamos hablando de lo que realmente permite que una economía se dinamice y pueda generar el bienestar que todos queremos, que es producción. A la final todo se tiene que pagar con producción. ¿Dónde está una política productiva, por ejemplo, una política para impulsar la agricultura, para impulsar la ganadería? ¿Dónde está una política comercial para impulsar exportaciones que sean beneficiosas para el país? ¿Dónde está una política financiera cuando ahora ya las entidades financieras están teniendo problemas de morosidad y hay un sobreendeudamiento a través de tarjetas de crédito de los ecuatorianos? Entonces, desde esa perspectiva, todo se reduce al tema fiscal, que evidentemente tiene que ser manejado de forma correcta, pero si por el otro lado la economía no produce, no se expande, entonces, ¿con qué vamos a pagar las cuentas? Recién tenemos un trimestre, el primer trimestre del año 2025, que presenta cifras positivas cuando los anteriores, inclusive desde el año 2023, tenemos cifras de consumo negativo, el PIB que ha estado decreciendo. Entonces, desde esa perspectiva, no se está atendiendo lo esencial. Hagamos una pausa porque justamente vamos a dar paso a nuestra compañera Belén, que nos tiene un reportaje sobre esto que acabamos de escuchar, el crecimiento de la economía. Según el último informe del Banco Central, la economía del país creció en el primer trimestre de este año en 3,4% frente al mismo periodo del 2024. Esto ocurre después de la recesión de 2% que vivimos el año pasado. Según la entidad, este crecimiento estuvo sustentado principalmente en 3 aristas: el consumo de los hogares, gasto gubernamental e incremento en las exportaciones no petroleras. Sin embargo, pese a que esas cifras son positivas, la situación fiscal del país es compleja. La falta de liquidez hace que la inversión pública sea mínima, los atrasos siguen siendo millonarios,
los ingresos petroleros se desplomaron por la paralización de los oleoductos y eso hace que se requieran más fuentes de financiamiento. Precisamente el Fondo Monetario Internacional amplió el programa de crédito, pasando de 4.000 a 5.000 millones de dólares aprobados. Pero para que los desembolsos ocurran, el Ecuador se comprometió a ejecutar algunos puntos. Veamos cuáles son. Se implementará un esfuerzo fiscal de 1.400 millones de dólares que se aplicará gradualmente entre 2025 y 2027, mediante una mayor movilización de ingresos no petroleros y la priorización del gasto. El gobierno habla de una renovación del marco fiscal del sector minero hasta finales de este año. También de la racionalización del gasto en salarios. Además, se compromete a completar la auditoría de estados financieros de Petroecuador, a realizar regulaciones para que las empresas privadas puedan vender el excedente de electricidad autogenerada a la red nacional y también a realizar una revisión periódica para las tarifas de electricidad de alto y medio voltaje. Y hay quienes hablan de que los compromisos incluirían revisar el subsidio al diésel, las jubilaciones y temas laborales. Con este escenario, ¿qué le espera al Ecuador para los próximos meses? Claro, el crecimiento de la economía, Juan Lorenzo, es una buena noticia. Sí, sin duda, siempre que crecemos es bueno. Es buena noticia, es de sentido común. A ver, permíteme partir esta respuesta en dos, digamos, lo que está pasando en el corto plazo y lo que eso implica para el largo plazo, ¿no es cierto? A ver, el 2025 era un año que estaba diseñado para crecer, ¿ok? Más allá del rebote del 2024, este año vamos a tener una particularidad. Así como mencionó Carlos correctamente de las tasas de crecimiento, a mí me gusta ver las tasas de crecimiento de un trimestre contra el trimestre anterior. Ese es el crecimiento secuencial de la economía. 4 de los últimos 6 trimestres hasta el último trimestre del 2024 fueron negativos. O sea, desde la segunda mitad del 2023 la economía en casi todos los trimestres se contrajo. Este año la economía debería crecer secuencialmente todos los trimestres. O sea, cada trimestre la economía este año va a ser un poco más grande que el anterior. Entonces, claro, recibir una noticia del 3,5% en términos secuenciales es muy bueno. Esos números se revisarán porque siempre se revisan los números del PIB. Pero las condiciones de crecimiento para este año son positivas. Entonces, tenemos 3 factores principales que a mí me parece nos están ayudando. Primero es la normalización de la parte eléctrica, que contra el final del año pasado finalmente podemos salir, podemos producir sin problemas. Segundo es el fin del ciclo político. Todo ciclo político trae incertidumbre a las decisiones de consumo, a las decisiones de inversión de los ciudadanos. Una vez que se termine el ciclo político, como yo siempre he dicho, domingo votamos, lunes trabajamos. Solo que ya sabes las reglas del juego y entonces tus decisiones de consumo e inversión vuelven. Y tercero, y muy importante, la cantidad de liquidez que existe el día de hoy en la economía. El consumo, finalmente. Consumo, si tienes dinero, para consumo y para inversión. Hay tanta liquidez en la economía que ha permitido que las tasas de interés bajen, y este es un proceso que va a seguir gracias a la normalización del financiamiento del Estado y a la contribución del sector privado a través del cacao. Entonces, estos 3 puntos juntos hacen que este año pueda ser muy interesante. Y si es que nosotros tomamos solo el dato del primer trimestre y le mantenemos a la economía plana el resto del año, o sea, dejamos de crecer, la economía habría crecido 4% sobre el 2024. Y ahí es donde entra la discusión de largo plazo. Somos una economía de bajo crecimiento. Si tú sacas promedio entre los 2 años, estamos creciendo al 1,5%, 2%, que es lo que crecemos en promedio desde hace 10 años. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan sostenible puede ser este crecimiento? Yo creo que si es que arreglamos las finanzas públicas, mantenemos costos de financiamiento bajos, dejamos que el capital entre y tenemos 2 megasectores como electricidad y minería, los próximos años y esta administración podría tener muchos años de buen crecimiento. A ver, yo añadiría algo más que quizás es lo preocupante, que no me deja ser tan optimista de que la economía pueda sostener un crecimiento interesante el resto del año y más adelante. Que en el primer trimestre, justamente cuando se da el proceso electoral, que ciertamente también tiene una afectación en la economía, se inyectaron más de 500 millones de dólares a través de los bonos por la campaña política de parte del gobierno. Y eso evidentemente tuvo un impacto, que es lo que estamos viendo en el consumo, y eso de alguna manera dinamiza la economía. Pero esto es una situación que se dio puntualmente una sola vez. Es decir, si los otros elementos que podríamos llamarle los elementos ya estructurales de la economía, por ejemplo, esa capacidad de ahorro que pueda tener la economía,
economía, que nos da liquidez, etcétera, etcétera, pueden mantenerse y pueden ser impulsadores de un crecimiento económico más adelante, lo veo difícil, porque también hay otra situación. El año 2024 llegamos al fondo del abismo. Entonces, el siguiente paso necesariamente va a ser para arriba. Pero ¿qué tan sostenible es eso hacia arriba y cuánto va a darse en esos saltos hacia arriba en adelante? Pero ¿y estas observaciones que hace Sí, Juan sí, Lorenzo por van supuesto, en esa dirección? pero ¿serán suficientes? Es mi pregunta, que quizás no por esto que estoy diciendo, que hubo un impacto importantísimo de recursos que se inyectaron a través de los bonos en la campaña electoral. Ok, el otro punto que ha puesto Belén es lo que tratamos de alguna manera cuando hablamos de la reducción del Estado, del tamaño del Estado, es el Fondo Monetario. ¿Qué ocurre con el fondo? Bueno, definitivamente el Fondo Monetario tiene una visión clarísima de cómo desarrollar sus programas, en este caso no son necesariamente de reactivación de la economía, sino de consolidación de la parte fiscal, como digo. Porque en última instancia es un organismo que representa a los acreedores internacionales y el objetivo final es que las finanzas públicas sean saludables en virtud de atender primeramente esos compromisos y luego lo que venga dentro del país, pero no necesariamente desde una lógica de reactivación productiva. Por eso es lo que yo decía anteriormente. ¿Dónde están esfuerzos hacia una política productiva, hacia una política comercial, hacia una política financiera? ¿Eso no le preocupa al Fondo Monetario? Eso no le preocupa al Fondo Monetario. Lo que le preocupa es la caja fiscal. Exactamente. Digamos. Por eso las medidas se resumen en materia fiscal. Ok, pero si ponemos en orden el sector público, ¿ya es suficiente? Yo creo que es un gran primer paso. Y aquí tenemos que también recordar una cosa. Un país no va al Fondo Monetario porque quiere ir al Fondo Monetario. Un país va al Fondo Monetario cuando todas sus otras alternativas de financiamiento se terminaron. Cuando ya no tengo acceso a otros financiamientos, tengo que ir al Fondo Monetario. Y el rol del Fondo Monetario y todas las multilaterales que le acompañan es decirnos, ok, no tienes acceso a financiamiento, pero tienes que seguir financiando tu déficit y tienes que seguir pagando tus deudas. Entonces, yo te voy a ayudar. Pero mientras tanto, tú tienes que llegar a un punto en el cual puedes nuevamente acceder a financiamiento independiente. Y para llegar a ese punto, tengo que hacer esto y esto. Exactamente. Hay una diferencia. Mira, el objetivo de un programa con el fondo es no necesitar un programa con el fondo. Lo ideal. Las reformas que vienen del programa con el fondo son las reformas que el país le dice al fondo, esto es lo que yo puedo hacer, esto es lo que yo quiero hacer. ¿Ok? Y las reformas no son para el fondo, son para el país. Porque una vez que yo logro finalmente tener acceso al financiamiento privado, que es el que viene sin condicionamientos, otros que tengas un buen manejo fiscal, entonces yo puedo financiar un déficit más alto. ¿Por qué el Ecuador no puede gastar más? Porque no tiene financiamiento. Pongámoslo así, es un mal necesario, Juan Lorenzo. Yo no creo que es un mal necesariamente. Lo ideal sería no recurrir al fondo, pues ser autosuficiente. Exactamente. Ese es el punto principal. Mira, nadie se pregunta si Chile va a poder levantar financiamiento para pagar sus deudas, ni Perú, ni Colombia con lo que está pasando. Nadie se pregunta si Colombia va a poder emitir nueva deuda y pagar sus obligaciones. Todo el mundo siempre se pregunta si Ecuador va a poder ser capaz de conseguir financiamiento y cumplir sus obligaciones. Bueno, ese es el tema central. Perdón, a ver, sí, termina. No. Ya. La deuda. Bueno, ahora la pregunta es, ¿qué nos llevó a tener que ahora acudir al Fondo Monetario Internacional? Cuando yo salí del Ministerio de Economía y Finanzas teníamos un riesgo país que no superaba los 500 puntos. Ahora como gran logro, porque hemos bajado a los 800, a los 900 puntos, cuando tuvimos riesgo país que superaba los 1.500. Bueno, ya. Si es un logro. Si tenías 1.500 y bajas a 800, ¿pero qué pasó? Es bueno. ¿Pero qué pasó cuando teníamos 450, 500? ¿Qué pasó en medio? Segundo, cuando yo accedí a los mercados financieros internacionales, yo hice una captación de 3.000 millones de dólares en una sola operación cuando tuvimos una oferta de 9.000 millones. Es decir, los inversionistas internacionales tenían mucha confianza en el manejo de la economía ecuatoriana. Y eso estoy hablando a principios del 2018. Pero ¿qué pasa para el año 2019? El PIB que venía creciendo a tasas primero del 2.4% en el 2017, bajó un poquito el 2018. ¿Qué pasa en el 2019? Antes de la pandemia ya no teníamos una tasa de crecimiento positiva, casi que fue de cero antes de la pandemia. Resulta que el día de hoy tenemos en términos nominales una deuda pública total que es prácticamente el doble de la que era en el año 2018. Y si es que vemos qué es lo que ha pasado con el país en términos de inversión en infraestructura, en términos de bienestar de los ecuatorianos, todo se ha ido al piso. Entonces, ¿qué es lo que nos llevó a que ahora tengamos que depender del Fondo Monetario Internacional? ¿Qué pasó? Definitivamente un manejo que fue totalmente errado en términos de la política económica. Okay. Entonces, ese escenario que fuimos creando
condujo a esto y estamos en estas circunstancias. Mira, el Ecuador ha tenido dos grandes shocks los últimos 25 años. El primero fue la dolarización, el segundo fue el fin del superciclo de los commodities. Ese fin del superciclo de los commodities, las materias primas, es el que nos llevó a un escenario de bajo crecimiento y el que nos llevó a un cambio estructural en las finanzas públicas. El acceso a financiamiento que ha tenido el Ecuador ha cambiado durante los últimos años. Hasta el 2014, con altos precios del petróleo muy sujetos a crédito, podíamos acceder a mucho financiamiento para financiar grandes déficits. 2014 se termina, pero se abre el mercado de bonos, ¿no es cierto? Entonces podemos seguir reemplazando un tipo de financiamiento por el otro, pero cada vez invirtiendo menos y cada vez contratando menos. Si tú ves el proceso de ajuste, no es de ahora, el proceso de ajuste empieza en el 2015. Desde el 2015 el gasto de inversión del gobierno ha venido cayendo todos los años. En el 2019, y Carlos tiene toda la razón, en el 2019 vamos al Fondo Monetario, porque al riesgo país y el acceso a financiamiento no solo define lo que pasa en nuestra economía, sino en el resto del mundo. Hay cambios muy importantes que suceden. Trump, en su primer término y sus guerras comerciales con China, el Border Adjustment Tax, que es el predecesor de las tarifas, ocurre en 2019, junto con riesgos geopolíticos en Europa. Y además, la Fed subió tasas. Por primera vez salimos de la tasa cero y se subió. Entonces, el capital internacional se espantó de mercados emergentes. Estalló Argentina, seguía Sudáfrica, estaba Turquía y el Ecuador, al ser una economía históricamente con mal historial fiscal, también perdió ese acceso al financiamiento y es precisamente lo que te decía hace un rato. El momento que el país no tuvo más acceso a otras fuentes de financiamiento, tuvo que recurrir al siguiente segmento de nuestro financiamiento, que son los multilaterales, que se encargan de cubrir ese hueco. Ok, estamos ya por concluir y yo les quiero pedir una apreciación. Usted, Carlos, señala que este optimismo tampoco puede ser exagerado, desmedido, más bien medio pesimismo. Sí, efectivamente, más bien hay que tomarlo con cautela. Okay. Es decir, no ser demasiado optimistas, pensar que sí estamos subiendo, eso es bueno para el país, pero desgraciadamente no hay claridad en términos de un manejo económico integral que nos permita evidenciar que hay esfuerzos que se están haciendo de forma totalmente clara para impulsar a la economía para una reactivación. Lo que estamos viendo son esfuerzos desde la perspectiva netamente fiscal para poner en orden en cierta medida las cuentas del sector público y nada más. Nada más, ¿ok? Optimismo más bien. Yo creo que este es un momento específico en el cual el Estado tiene la capacidad de dar un salto importante en lo que es arreglar las cuentas fiscales lo que más se pueda, tener una predictibilidad y sostenibilidad fiscal, y eso nos puede llevar a tener dinámicas de crecimiento, mejores dinámicas de crecimiento, al tener menos costos de deuda, al poder invertir más en sectores, al poder levantar capital para el sector privado con sectores que son muy importantes y que están al borde de empezar a crecer. Gracias, Juan Lorenzo. Gracias, Carlos. Aquí hacemos una pausa, atendemos la publicidad y retornamos para analizar lo que ocurre con la economía, esta vez desde la perspectiva de la empresa privada. En un instante. Hora 25. Para que tengamos una economía saludable, el país requiere sin duda cambios estructurales. Uno de esos tiene que ver con el Código Laboral, que sigue siendo una piedra en el camino para la generación de empleo. Según cifras del INEC, a mayo de este año la tasa de desempleo fue de 3,5% frente a 3,1% de mayo del 2024. En cuanto al empleo adecuado, la tasa está en el 35,9%, es decir que casi 4 de cada 10 ecuatorianos tiene un empleo cubierto por la ley. Y el subempleo llega en cambio al 19,6%, sin presentar mayor variación si se compara con 2024. A esto hay que sumar otros cambios, entre esos una reforma tributaria inteligente, que no afecte al bolsillo de los ecuatorianos, pero que sí se haga una revisión al gasto tributario. La cifra más actualizada que hallamos del SRI respecto de este tema es de 2023, cuando las exoneraciones, deducciones y privilegios fiscales sumaron 5.776 millones de dólares, es decir, 4,9% del PIB. Agreguemos a esto otro tema estructural, los subsidios. Aunque el gobierno ya empezó a retirar algunos de estos, el último, el diésel para los atuneros, resta aún seguir analizando otros subsidios que generan distorsiones en la economía nacional. ¿Será posible hacer estos cambios en medio del interés de mantener
una amplia aceptación política? Y esto vamos a tratar en el transcurso de este segundo segmento de Hora 25. Quiero saludar la presencia de nuestros invitados. Álvaro Maldonado. Álvaro Maldonado es el vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Industria Farmacéutica. También es el presidente de la Industria Farmacéutica de Investigación en Ecuador. Saludo a Gisela Montalvo. Ella es la vicepresidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano, es vicepresidenta también, o es directora, perdón, de la Cámara de Innovación y Tecnología. Gracias a Gisela, gracias a Álvaro. Vamos a empezar. El tema es que ahora, de alguna manera, el asunto se traslada al sector privado, Álvaro. El desempleo, alguien tiene que asumirlo. ¿Qué ocurre con el sector privado? Por favor. Así es. Yo creo que, bueno, definitivamente se ha generado mucha expectativa a raíz de la reelección del presidente Noboa. Efectivamente se dio un mensaje de alguna u otra manera de estabilidad al mundo y a la comunidad empresarial también, que fue algo muy positivo. Por otro lado, también se ha visto que este gobierno tiene lo que no teníamos desde hace mucho tiempo, que es gobernabilidad, ¿no es cierto? Ahora con la asamblea también cercana. Y después de estos indicadores que se analizaron en el panel anterior, ¿no es cierto?, de riesgo país, que efectivamente sigue alto frente a la región, pero sí disminuyó en más de 1.100 puntos en apenas 4 meses, y también obviamente esta percepción de los mercados internacionales llega a ser bastante interesante, positiva. Yo creo que nos están regresando a ver nuevamente y hay una gran oportunidad. Sin embargo, un poco, obviamente, después de esta gran noticia, ¿no es cierto? Yo creo que todos los ecuatorianos y el sector empresarial particularmente, nacional e internacional, necesitan ver estas señales claras que permitan mejorar la competitividad del país y hacerlo más atractivo, para que efectivamente vengan nuevas inversiones, pero inversiones de calidad, no capitales golondrina, ¿no es cierto?, que llegan, se van, sino que efectivamente generen un empleo que sea estable y de calidad. En ese sentido, sí se tienen que continuar con las reformas. Obviamente, ahorita estamos atravesando una que es muy fuerte, nos ha llamado la atención, claro, nos tomó por sorpresa a todos. Sin embargo, también mencionar que muchas veces en estos años que han sido tan electorales y tan políticos, nadie ha dado ese paso, ¿no es cierto? Porque son medidas que no son populares, que son complejas, que esperamos hayan sido analizadas muy técnicamente. Digamos, la eficiencia del Estado no debe tener una ideología, tiene que ser más eficiente. En ningún caso y bajo ningún motivo uno puede gastar más de lo que ingresa, lo que le ingresa. Esto en lo personal, ¿no es cierto?, en lo familiar, también en lo empresarial y también como país. Entonces, reducir ese déficit es fundamental, sobre todo para que el Estado cumpla con lo realmente que es esencial como función de Estado, que es la parte social. Una pausa ahí, Álvaro, para escuchar a Gisela respecto al desafío que tiene el sector privado. Ya se está proponiendo con estas decisiones gubernamentales organizar un poco el sector público, pero el privado tiene un rol fundamental. Y ahí vienen las reformas estructurales que decía Belén. ¿Qué hacer? ¿Por dónde trabajar? En fin, las reformas estructurales. Bueno, buenas noches con todos. Gracias. Un gusto estar aquí de nuevo y compartir en un momento crucial que estamos viviendo como país, y no solo por la coyuntura de lo pasado en días anteriores, sino por este momento en el que como país, como sector público y privado, estamos en una disposición de ver qué cambios se necesitan y unirnos a eso. Y creo que desde el sector privado, más allá de los detalles que se den, confiamos en que estas decisiones sean técnicas y que vengan unidas a una estrategia que genere este desarrollo que necesitamos como Ecuador y como sector productivo para mejorar la inversión, para incentivar la mejora de la laboralidad y sobre todo ir en un enfoque de lo que está pasando a nivel internacional. Y aquí, como Comité Empresarial Ecuatoriano, estamos trabajando muy de la mano con las distintas entidades públicas para ver, si bien se ha mencionado que las reformas laborales no se van a venir, cuáles se tienen que ir planificando, y digo en enfoque de estas nuevas visiones, trabajo por horas, para ver nuevos modelos que a nivel mundial funcionen y, por ejemplo, en la industria tecnológica son una oportunidad de ir conectando la oportunidad con estos retos que tenemos como país. Segundo, ir viendo cómo logramos esta inversión de calidad, y ahí yo creo que todo este esfuerzo que el gobierno nacional está haciendo de viajar por el mundo, de presentar esta nueva estrategia en el mundo, trae mucho éxito y expectativas, como decía Andrés, de que vayamos comenzando. La situación del país sabemos, hemos exigido que se dé un cambio y creo que ahora estos pasos que podemos ir dando, como la mejora en estas reformas, el que hayan incentivos, la parte tributaria se mencionaba en los datos que daba Belén, se vuelven un desincentivo para la inversión. Ahora que se dé una reforma en donde hayan incentivos tributarios para
fuera específicos o que la recepción de tributos sea focalizado y no con estas limitaciones que tenemos, por ejemplo, con el ISD, tenemos que ir mejorando. Y esas mejoras son las que nosotros esperamos que estén dentro de toda esta estrategia como primer paso, lo que acabamos de vivir, pero que tiene que ir en esta continuidad para que podamos generar empleo, dar este rol del sector privado, porque decíamos, reduzcan el Estado. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Generar empleo y oportunidades. Es que ese es el desafío, porque el tema más complejo, porque hay temas humanos, aspectos familiares, en fin, es el despido de personal del sector público. Las fusiones de los ministerios, las dependencias, en fin, eso se va a poder resolver. Pero ¿qué haces con esas personas que salen al desempleo, Álvaro? Ahí es que el sector privado tiene una tarea. Y estos elementos que ha planteado, que ha puesto Gisela, me parecen absolutamente válidos. Es necesario tener una estructura de empleo solvente. Sí, y ese es de los grandes retos que tiene el país. Efectivamente, actualmente el 55% de la población económicamente activa sigue en la informalidad. Y efectivamente lo que necesitamos es reinsertar a todas estas personas de alguna manera a empleos estables y formales, ¿no es cierto?, que permitan una reactivación realmente positiva de calidad del país. Yo creo que el reto es muy grande, efectivamente, actualmente. ¿La legislación qué te parece, Álvaro? ¿Es adecuada o hay que reformar ahí? Tiene que haber reformas laborales que permitan de alguna u otra manera modernizarnos en materia laboral y permitir efectivamente que existan algunas opciones y alternativas innovadoras para poder emplear. ¿Incluso por hora, crees tú? Yo considero que todo trabajo realmente es digno. Lo que necesitamos que dar es herramientas para que esta flexibilidad, como lo queramos llamar, sean eficientes y permitan a la gente poder cumplir varias funciones. A veces hay estudiantes que necesitan también trabajar, a veces hay amas de casas que necesitan trabajar. Lo más importante es mencionar que efectivamente yo fui en algún momento funcionario público y yo vi realmente que hay un montón de gente que trabaja durísimo en el sector público, que realmente le dedica horas, tiempo y es un sacrificio personal, familiar, etcétera. Sin embargo, vemos también hay de los otros que existen personas que inclusive traban tu trabajo internamente, ¿no es cierto?, que están enquistados en los puestos. Y yo creo que espero se haya hecho un análisis, como bien dije, técnico, minucioso, para identificar estos perfiles y dar un mensaje efectivamente a todo el recurso humano del sector público de la importancia de esa vocación de servicio que tienen que tener cuando están en esas dependencias. ¿Eres partidario de una reforma tributaria? Yo creo que se tiene que optimizar el tema tributario. Yo creo que existen una cantidad de impuestos. Yo creo que hay una recaudación que tampoco ha llegado a unos puntos, digamos, positivos. Podría ser mejor la recaudación. Y efectivamente lo que necesitamos es dar estabilidad. ¿Qué busca el sector privado? Previsibilidad, estabilidad, reglas claras del juego, pero que nadie viene a invertir para los próximos 4 años. El que viene a invertir, Ecuador, se quiere quedar 30 y no podemos tener una visión de gobierno y limitarla, digamos, a los 4 años de periodo o quizás a una reelección. Necesitamos un marco jurídico estable que fomente y que garantice al empresario, al inversionista, una estabilidad que lo haga atractivo, la competitividad. Y estos mensajes no pueden ser realmente, lamentablemente, cada 3 años, cada 4 años nos cambian las reglas de juego y esto es un desincentivo muy potente para la el tema de la inversión. Quisiera destinar unos minutitos del panel porque me parece que es importante que ustedes den su apreciación sobre estas empresas ecuatorianas que han sido vendidas al exterior o que están en proceso de venta. Esa es una inversión y para unos podría ser que es una buena señal porque los inversionistas extranjeros ven con tranquilidad, con seguridad venir al país. Hay este anuncio de Movistar, por ejemplo, que ya es público. Se anunció hace una semana o 2 semanas y de Alambrec, y así hay unas 8 o 10 empresas. ¿Qué estará ocurriendo ahí, Gisela? Bueno, ahí yo creo que lo primero es ver cómo las empresas en el país hemos generado desarrollo, innovación y riqueza en ciertas áreas que a nivel internacional nos ven atractivos. Se ve atractivo, ¿no? El que una empresa internacional nos compre una multinacional no significa que se va del país y desaparece el trabajo aquí. Lo que están haciendo es fortalecer, darle más fuerza. En el caso de Movistar, solo por poner el ejemplo, sin entrar en detalle, ya hubo, acuérdense que pasamos de Bell South a Movistar y ahora a este nuevo cambio. Eso no significa necesariamente que haya una liquidación
completa, las cosas siguen, funcionan, pero sí permite innovación y sí permite aquí, como en todo, el que los más productivos, los más eficientes tengan esta oportunidad de trabajo. Y ahí yo creo que es algo importante porque vemos a nivel internacional y se habla mucho, y creo que tengo el rol desde el CITEC de hablar de esto, de los retos que tenemos con las nuevas tecnologías. Entonces, nosotros que tenemos que en estos cambios estructurales también pensar cuáles son esos trabajos del futuro que antes nos parecían a largo plazo, pero que ya están aquí. ¿Y qué se puede sugerir ahí, por ejemplo? Ahí es que tenemos que reformar y fortalecer las habilidades de los profesionales con herramientas digitales, el que podamos hacer más eficientes. Y esto se une también a esta eficiencia que se ha dado en el Estado, porque no significa que con esta reducción de trabajadores eficientes o no, ese ya se lo habló antes, no entramos en ese tema, pero habrán cosas que la tecnología sí pueda sustituir. Habrá temas de interoperabilidad que necesitamos invertir para que una herramienta podamos hacer un servicio tecnológico, como ya hay casos a nivel regional. Habrá tema de información que no tengamos que duplicar y dar a cada lado, y esto es algo central. La interoperabilidad es central para la eficiencia y también para que haya confianza internacional. El tema de preparar a los profesionales, necesitamos ahorita una reforma de las funciones que hay, no solo en los funcionarios públicos, sino también en los privados, porque ya lo que hacemos hoy, hay una herramienta tecnológica que nos puede sustituir. ¿Pero qué nos va a sustituir? Esta capacidad que tenemos de análisis. Eso también es complicado, Gisela, porque si es que va a sustituir una máquina, un sistema tecnológico a un ser humano, estamos también desplazando empleo. Como en cualquier revolución, y esto los análisis ya lo han demostrado a nivel internacional, sí van a haber despidos también y sí va a haber nuevas laboralidad. Pero ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos, porque así como van a reducirse empleos, van a haber nuevos trabajos. Surgen otros. Ahorita antes no hablábamos de tanta cantidad de expertos en ciberseguridad como se necesita ahora, expertos en analítica de datos, expertos en IoT, que es cómo metemos tecnología en lo tangible. No se hablaba de blockchain. Ahorita, justo para eficiencia del Estado, blockchain es uno de los temas claves. Cuando teníamos una carrera de esas aquí en el país, ahora ya se está hablando de eso. Bueno, entonces, y hay nuevas una oportunidades. Cantidad de oportunidades en ámbitos que están vinculados a lo digital o a lo electrónico. Por ejemplo, el comercio electrónico, el e-commerce, que podría desarrollarse muy importantemente en el país. Totalmente. Yo conozco gentes que exportan orquídeas, Gisela, a través de e-commerce. Y no un contenedor, una orquídea. Y la mandan al exterior. O sea, es precioso lo que se puede hacer ahí. Es precioso y es además personalizado. Y en estos casos, sobre todo, es potenciar nuestra riqueza que hay en el país. El caso de las orquídeas, del caso de las rosas, cómo a través de un e-commerce puedes vender tanto en macro como en micro estos productos, como la pitahaya, se sabe que hay aquí, los blueberries y cualquier producto de los que hablamos, sin dejar cacao, camarón, nuestra pesca maravillosa. No hablamos de esto, pero ahí es donde está el reto, cómo potenciamos estas oportunidades y que la inversión que venga en el país, como decía Álvaro, sea de calidad. Okay. Y esa calidad se viene cuando las reglas y los incentivos son claros. Y entonces las transformaciones, los retos estructurales me parecen muy importantes. Ya hemos hablado de algunas, pero por ejemplo las empresas públicas, Álvaro, ahí hay que trabajar muchísimo. Así es, sobre todo como sector empresarial privado, buscamos reglas claras y también que se compita de una manera leal, ¿no es cierto? Y en ese sentido podemos ver cómo algunas empresas públicas compiten con ventaja. Vemos un Petroecuador que no ha reportado sus estados financieros auditados desde el 2020. Eso no puede hacer un privado, ¿no es cierto? Eso no puede hacer nunca un privado y obviamente tienen que estar sujetos al mismo tipo de auditorías, hacerlas competitivas, meter esa gestión. Este gobierno nos está diciendo que es un gobierno, digamos, cercano a la actividad productiva y privada, y empresarial. Lo mismo se tiene que traducir hacia las empresas públicas que sean eficientes y que puedan competir en igual de condiciones que el privado. Eso hace atractivo que el privado venga, invierta y crezca en un país en donde las reglas del juego son claras y que no tienen una preferencia por ningún tipo de sector. Yo lo que te quería mencionar, yo creo que es fundamental, es que ya que se están viniendo estos cambios estructurales tan potentes, ojalá haya un espacio de diálogo también muy técnico, proactivo, en el cual nos podamos sentar y dar justo estos insumos, ver las mejores prácticas de la región, del mundo, cómo podemos hacerlas, digamos, aterrizar y que sean compatibles con nuestra legislación, de esta manera modernizar al Estado, pero sí es importante que nos sentemos en una mesa y todos estamos de acuerdo en que necesitamos cambios. Obviamente la gente a veces se resiste al cambio, hay cambios que a veces pueden ser dolorosos, necesitamos tener la creatividad para efectivamente poder compensar de alguna u otra manera
esos puntos que pueden ser sensibles. Sin embargo, lo que buscamos del Estado es que realmente nos garantice las reglas del juego y que se enfoque realmente en lo social, que es lo que más necesita el país, la seguridad, ¿no es cierto?, la salud, la educación, la justicia, la protección social, la desnutrición crónica infantil, etcétera. Para esto, nosotros como sector privado, lo que hacemos es un gran aporte a la sociedad, que es generar empleo y empleo de calidad. ¿Cómo? Efectivamente, con esta apertura de mercados que también está enfocado el gobierno. Tengo que hacer una pausa, vamos a la publicidad. En un instante retornamos. Hora 25, con el auspicio de... Bien, estamos en el segmento final de Hora 25 y quiero plantear un asunto que quedó pendiente y que me parece que hay que trabajar muchísimo en el Ecuador, y es la informalidad. Porque la informalidad no se expresa solamente en el trabajo informal, sino en distintas actividades, emprendimientos, negocios, en fin, que hay en el país. Esta sensación de que hay dos Ecuador, uno formal y otro informal. A ver. Bueno, ahí tenemos un gran reto como país, pero que creo que desde el sector productivo estamos muy comprometidos en trabajar por lograr esta formalidad, por lograr reglas claras del juego, y lamentablemente justo con algunos de los retos u oportunidades de mejora que hablábamos anteriormente, ahí es donde se van a poder generar estos incentivos para que se dé la formalidad, aunque suene un círculo muy lógico, pero es lo que falta. Cuando nosotros desde la tecnología, que siempre va a ser mi ejemplo, tenemos un tema con los pagos digitales y estamos trabajando en que se reduzca los cobros de impuestos por pagos digitales, que te desincentiva la innovación, te desincentiva la seguridad, pero sobre todo te desincentiva la formalidad, porque el que no está con pagos digitales, tú tienes una trazabilidad de la información de qué cobró, dónde cobró, cómo y cuándo. Pero hay un impuesto inmediato que hace que se desincentive y la gente prefiere este flujo de efectivo. Hay herramientas tecnológicas que nos permiten de manera natural, sin generar ese miedo, fomentar la formalidad. Aquí tenemos industria maravillosa que lamentablemente por la informalidad, por el contrabando, por el comercio ilícito, nos están llevando a que se... esto que tú dices, Gisela, es muy interesante porque puede ser una manera de incorporarlos a la formalidad. La misma persona que te recibe una transferencia en un negocio pequeño, en un sitio modesto, ¿ya está en la formalidad de alguna manera o no todavía? Con eso lo que tenemos es la información y la trazabilidad. Y con eso ya se puede saber en qué régimen tributario puede estar, si ya es microcomercio, si es RIMPE, si es pequeña, mediana empresa, y te permite que el fisco pueda tomar decisiones más acertadas. Pero además no solo eso, porque los que me escuchen que están en efectivo decir, pero entonces vas a darle información. Pero además se demuestran, y ya hay casos aquí en Ecuador, que con estos nuevos modelos de pagos digitales han aumentado hasta 70% sus ventas. Entonces además no solo es un bien para el Estado de reducir la informalidad, es un bien para ese comercio porque genera vende más y sobre todo genera más oportunidades. Y con el e-commerce, por ejemplo, como tú mencionabas, ya no solo vendo en mi entorno físico, tengo un entorno digital mundial. Y de nuevo, con todos estos acuerdos comerciales que se están dando o esta apertura de mercado, tenemos un gran reto, porque así como vamos a salir al mundo, el mundo puede venir a Ecuador. Y si no estamos a nivel competitivo, con incentivos, generando innovación, lamentablemente hay un competidor que sí lo está haciendo. El tema central del país, además de la inseguridad, que es una lucha que debemos estar todos juntos, es el del empleo. Es ahí donde debemos trabajar intensamente. Y están estrechamente vinculados, Andrés. El desempleo con la inseguridad, digamos, son muy cercanas, ¿no? Claro. Lamentablemente, entonces, estábamos mencionando que según fuentes oficiales, el 55% de la población económicamente activa está en la informalidad. De la informalidad al desempleo realmente hay un paso, y del desempleo a la inseguridad también. Es un tema en el que nos tenemos que enfocar. El que genera empleos estables y de calidad es el sector privado, y el sector privado necesita para crecer reglas estables y obviamente también incentivos que permitan como bien dije antes, una competencia en igual de condiciones, ¿no es cierto? Y que sea competitivo también con la región. Como bien dije, los inversionistas extranjeros están buscando justamente mercados estables para poder llevar sus capitales y efectivamente generar esta riqueza que es la que estamos buscando y con la que competimos con todos los países de la región. Todos los países tendrán su estrategia, unos mejor que otros. Sin embargo, yo creo que ahora se ha dado un paso que es importante, que como bien dije es doloroso, que tenemos que buscar la manera de compensar a quienes ha sido
visto afectado, pero hoy en día el 80% del presupuesto general del Estado está comprometido con el gasto corriente. Eso no puede seguir pasando. Necesitamos que esos recursos vayan a la parte social, a la educación, a la seguridad, a la salud, a la justicia, a la desnutrición crónica infantil, etcétera. Eso es el rol fundamental del Estado. Y recordemos solamente que lamentablemente hay estos regímenes, estamos en un análisis de los países de la región. ¿Cuáles son los que más ministerios tienen? Tenemos un Venezuela con 34 ministerios, tenemos a Brasil con 38 ministerios y tenemos también, Argentina con 8, Uruguay con 14, Perú con 19 y nosotros pasamos a 14. Esperamos que haya habido un análisis realmente técnico. Hay unos que realmente nos han llamado la atención, nos pueden preocupar, ¿no es cierto? Sin embargo, esperamos que efectivamente estas carteras, al asumir esos roles, tengan obviamente una estrategia clara y obviamente el equipo necesario para cumplir también con esos objetivos. Tengo una última ronda de intervención sobre un asunto que es pertinente ponerlo sobre la mesa y es las concesiones y las alianzas público-privadas en ciertas actividades. Por ejemplo, en el tema vial, en el tema de las carreteras. Yo creo que a esta hora ya hay una aceptación de la población de que es mejor pagar y tener una buena carretera. Es evidente que las carreteras concesionadas están mejor que las que no lo están, ¿no? Y efectivamente sí, la gente sí busca calidad y yo creo que ahí siempre que haya, digamos, esta transparencia y obviamente un servicio adecuado de calidad, yo creo que la gente los termina aceptando porque realmente te quita muchísima productividad unas carreteras en mal estado o te quita muchísima productividad y un costo también personal y familiar, ¿no es cierto? El mantenimiento de un vehículo por carreteras mal tenidas. Y yo creo que la gente se ha acostumbrado y ha visto esa diferencia. Las carreteras del Ecuador son muy superiores a muchos países de la región y efectivamente los tramos concesionados tienen una mejor condición. Ok, vamos a terminar. Tu opinión sobre esto de las concesiones y la relación público-privada en empresas. No creo que las alianzas públicas-privadas, como hemos venido hablando años, es una gran oportunidad de solucionar con apoyo e inversión privada las responsabilidades públicas y por eso es tan importante, no solo en carreteras, sino en servicios, y lo hablábamos, Andrés, de mañana contigo, cómo en temas de servicios que los ciudadanos necesitamos se puede dar y trasladar ese rol al sector privado, sea en servicios de conectividad, sea en servicios, sí, de carreteras y transporte, pero también hay un montón de temas en los que se puede involucrar y que ahí es donde esa inversión de calidad va a venir. Pueden ser en temas de energéticos, en temas, el tema minero, también en todo este tema que estamos viviendo, también hay oportunidad de trasladar estas oportunidades al sector privado y dejar ese rol, que invirtamos con reglas claras. Pero aquí creo que ya hay un tema que no quiero antes de cerrar de dejar, y es que en esta estructura y retos que tenemos como país, no hay que olvidarnos que hay un gran reto en el tema salud, que hay un gran reto en el tema de educación, que hay un reto en el tema de seguridad. No hemos hablado de seguridad porque es obvio que necesitamos una reforma y estábamos viendo unos nuevos temas, pero como conclusión, no es que como sector productivo no nos preocupan, estamos aquí para ver cómo se articula. Ya no podemos dejar que el sector público trabaje solo, el sector privado por un lado, este tipo de alianzas, sea bajo el modelo contractual de alianzas público-privadas o en un modelo de articulación o de GovTech, que también es una nueva tendencia de dar a tecnología que entre, es urgente como país. No por esta reducción que se acaba de dar en estos días ya tenemos una liquidez listo para solucionar todos los retos. Este es un primer paso y aquí tenemos que estar todos dispuestos porque es un nuevo gobierno, digamos, sacando la transición, pero tenemos que estar aquí unidos. El país necesita, la situación que tenemos no es de menos, pero creo que hay una expectativa a nivel mundial de que hay una gran oportunidad de venir acá, ver qué se hace y como país buscar esta innovación, esta transformación del sector productivo eficiente, innovador, en donde estas herramientas nos funcionen y todos unirnos, porque este país es de todos. Muchísimas gracias la presencia, y habrá que exigir también al gobierno que haya y que lleve adelante gestión para lograr que aquellos afanes que tiene la población se puedan concretar en temas muy básicos, muy elementales, como quizás es la placa del vehículo, la matrícula, el permiso para circular. Así que muchísimas gracias a ustedes por haber asistido esta noche al estudio de Teleamazonas. Gracias a la audiencia. Felicidades. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de